Una señora nunca imaginó que sus propios hijos serían capaces de algo tan terrible contra ella. Sin embargo, decidió darles una gran lección. Incluso el corazón más duro se sacudirá para descubrir todo lo que le sucedió a esta pobre dama. Beatriz vivió sus últimos años con total soledad, pero no siempre fue así. Ella creció en Guanajuato, una hermosa ciudad histórica en México, conocida por sus ricas minas de plata y sus coloridos edificios en medio de las colinas. Su padre era un empresario exitoso, propietario de varios establecimientos y tierras en la región. Con el tiempo, Beatriz se casó con Armando, una de las parejas de su padre, para quien tenía una pasión intensa. Juntos tuvieron 3 hijos, Pablo, Raúl y Valentina. La relación de Beatriz y Armando fue excelente. Se combinaron tan bien que, con sus esfuerzos, lograron expandir aún más la herencia de la familia. Los niños tenían todo lo que querían, vivían rodeados de ventajas y no sabían lo que era ser necesario. Los años pasaron rápidamente y cuando Beatriz y Armando se dieron cuenta, la casa estaba casi vacía. Todos los niños se habían casado y, los fines de semana, solían reunirse para un almuerzo familiar tradicional. Estos fueron momentos de gran felicidad para la pareja, porque les encantaba ver a todos juntos. Sintieron un afecto muy especial por sus nietos y les encantó jugar con ellos, recordando lo bueno que es ver a los niños corriendo por la casa. Sin embargo, no todo es flores. Las cosas comenzaron a surgir después de que Armando falleció. Sin la experiencia del padre, los niños comenzaron a administrar los negocios familiares, y pronto comenzaron las disputas, cada uno quería enviar más que el otro. Los conflictos entre Pablo, Raúl y Valentina se intensificaban. Debido a esto, no se reunieron los fines de semana y, en consecuencia, los nietos de Beatriz ya no aparecieron. Beatriz, extrañándola, llamando constantemente a sus hijos pidiéndoles que la visiten. Siempre arreglaban ir, pero nunca aparecieron. Y cuando ella misma sugirió ir a la casa de algunos de ellos, siempre tenían una excusa o reprogramaban la reunión que decía estar muy ocupada. Mientras tanto, los problemas entre los hermanos solo crecieron, se vendieron varias propiedades que Beatriz había heredado de su padre y la familia enfrentó deudas constantes. Los niños engañaron a la madre, afirmando que todo salió bien, cuando, de hecho, los impuestos no se pagaron y las cuentas solo se acumularon. El día que amaneció Asani y Beatriz se despertaron emocionados, era su cumpleaños número 85. A pesar de su edad avanzada, tenía un espíritu juvenil y decidió preparar su propio pastel, y hacer varias deliciosas comidas para celebrar. Obtuvo la mesa con cuidado, llevaba su ropa favorita y llevaba el lápiz labial que guardaba solo para ocasiones especiales. En su corazón, tenía la esperanza de que sus hijos y nietos la visitaran en este día especial. Después de unas horas, sonó el timbre. Beatriz corrió para abrir la puerta y se encontró con sus hijos y nietos. Apenas podía creer que finalmente estaban allí. Entraron y han estado a gusto, casi sin darlo bien. Beatriz apenas logró comer, con tanta emoción por querer saber todo lo que sucedió en sus vidas. Sin embargo, los niños no le prestaron atención, se distrajeron por su teléfono celular mientras se alimentaban y no mostraron una gran alegría para estar allí. Tan pronto como terminaron de comer, se levantaron rápidamente y Valentina, la hija, fue sencilla. «Mamá, consigue tus cosas, salgamos de aquí». Beatriz se sorprendió, sin entender por qué, pero su corazón estaba lleno de esperanza al imaginar que puede ser una sorpresa para su cumpleaños. En silencio, ella solo tomó una pequeña bolsa, creyendo que pasaría un día especial con sus hijos. Se subió al auto sin duda, imaginando ser parte de la celebración. Después de unas horas de viaje, llegaron a su destino. Cuando el auto se detuvo, miró por la ventana y vio, a su derecha, un restaurante bien conocido en la región. Su rostro se iluminó porque pensó que celebrarían su cumpleaños allí. Cuando salió del auto y caminó hacia la entrada, escuchó la voz de Pablo llamando al otro lado de la calle.
Mamá, ¿qué estás haciendo allí? Ven aquí, está aquí. Confundida, ella se volvió y notó una señal junto a su hijo. Mientras leía el nombre del lugar, estaba completamente sorprendida. Pensó que era una mala broma. Pero no lo fue. Uno de los niños fue a conocerla y sostuvo su brazo. Mamá, tenemos que quedarnos aquí por un tiempo. La casa fue vendida. Necesitamos pagar deudas o perderemos lo que aún queda. ¿No quieres ver que tus hijos y nietos necesiten, no? Beatriz no creía lo que estaba escuchando. Pensó en preguntar qué había sucedido con todo el dinero que ella y Armando habían construido a lo largo de los años, pero no tenía tiempo para responder. Se acercó un cuidador de la casa de ancianos, recibiéndola con una sonrisa forzada y diciendo: «Encenté, dona Beatriz. Te mostraré nuestras dependencias». Mientras la cuidador la presentó al lugar y a algunos de los ancianos que vivían allí, los niños debían firmar el papeleo, dejando en claro que la madre estaría en ese lugar durante mucho tiempo. Después de un tiempo, Beatriz fue acomodado en una habitación. Los niños y nietos entraron para despedirse, pero parecían apresurados. Le dieron un abrazo frío y dijeron que no necesitaban preocuparse, porque estaría en buenas manos allí y que siempre que fuera posible la visitaría. Beatriz permaneció en silencio. Desde el momento en que se dio cuenta de dónde estaba, no comentó más palabra. No podía creer que sus propios hijos hubieran decidido abandonarla en su cumpleaños. La tristeza era tan grande que sentía como si hubiera apuñalado su pecho. Se fueron sin recordarle que ese día fue la fecha en que cumplió 85 años. Los recuerdos invadieron su mente, recordando los días en que sus hijos eran pequeños y cómo ella y Armando luchaban por darles todo. Ahora vio la crueldad de la situación. Todos los niños tenían casas grandes y mucho espacio, pero preferían dejarla allí. Poco después, mientras que uno de los asistentes organizó el papeleo, notó que ese día era el cumpleaños de Beatriz. Improvisaron una pequeña fiesta sorpresa para tratar de quedarle afineando. A pesar de todo el dolor y el shock, recibió el adiós de felicitación y fue bienvenida por personas que nunca había visto antes. Durante el fin de semana, algunas personas mayores recibieron visitas, otros, como Beatriz, no tenían a nadie que los haya buscado. Eran meses sin llamadas telefónicas o ningún contacto familiar. Se sintió completamente abandonada. Después de 3 meses, llegó el Día de la Madre. Un grupo de voluntarios ha preparado una celebración, tratando de traer un poco de alegría a todos. Se organizaron canciones, bailes y juegos para distraer a los ancianos. Beatriz, sin embargo, vio todo con un aspecto lejano, sin estar completamente involucrado, aunque sabía que era una iniciativa de afecto. Esperaba que aparecieran sus hijos, porque la dirección del hogar había invitado a todos los familiares. Sin embargo, pasaron las horas y nadie vino. Antonio, un joven voluntario, se dio cuenta de la tristeza de Beatriz y se acercó. Trató de hacer un truco de magia, le entregó una rosa, todo para romper una sonrisa, pero ella reaccionó desoladamente. Gracias por tratar de alegrarse, pero ¿cómo puedo ser feliz? Mira a nuestro alrededor. Es como si fuéramos huérfanos de nuestras propias familias. ¿Quién le gustaría pasar los últimos años como este, sin siquiera recibir visitas en una cita como esta? Sin saber qué responder, Antonio fue llamado por otro voluntario y se fue. Curioso por la historia de esa dama, le preguntó a uno de los cuidadores cuánto tiempo había estado allí. Ella llegó hace 3 meses. En el 85 cumpleaños, los niños la dejaron y nunca vinieron, pobres. Se mudó, Antonio fue a visitarla casi todos los fines de semana, y manteniendo compañía a otras personas mayores que no tenían a nadie para verlos tampoco. Poco a poco, él y Beatriz construyeron una hermosa amistad, intercambiando confidencias. Contó sobre su difunto esposo, Armando,
sobre los buenos recuerdos que todavía guardaba y cómo sus hijos la habían engañado al colocarla en la casa de ancianos. Antonio, a su vez, habló de su familia, cómo trabajó en una empresa local y que su esposa era maestra en una escuela de vecindario. Mostró fotos de sus dos hijos, y Beatriz mostró un gran afecto al verlos. Con el tiempo, pidió conocer a la familia de Antonio en persona. Prometió que lo antes posible, llevaría a su esposa e hijos a visitar. Para Beatriz, la presencia de Antonio se convirtió en la única alegría, y ella lo consideraba parte de la familia. Otras personas mayores tenían problemas de memoria, o ya no recordaban casi nada, pero Beatriz permaneció lúcido y le gustaba pasar tiempo leyendo. Un día, Antonio apareció para otra visita, pero esta vez no estaba solo. Trajo a su esposa y dos hijos para conocer a Beatriz. Se puso radiante, especialmente cuando vieron cómo estaban unidos. Sin embargo, se dio cuenta de que el hijo menor de Antonio tenía un problema en sus pies. No quería preguntar detalles, pero me di cuenta de que había alguna limitación allí. Después de un tiempo de conversación, Antonio se despidió un poco antes. Llevó a los niños a casa porque necesitaban descansar. En secreto, obtuvo el contacto de uno de los hijos de Beatriz, Pablo, y decidió llamarlo, con la esperanza de visitar a su madre, ya que había pasado mucho tiempo desde que no apareció nadie. «Hola, ¿quién habla?», preguntó Antonio. «Es Pablo. Si me está cobrando en préstamo, advertí al secretario que solo podré pagar el próximo mes», respondió al hijo, sin siquiera preguntar quién estaba al otro lado de la línea. «Este no es un préstamo, el señor Pablo. Estoy llamando para hablar de tu madre». «¿Ella murió?», preguntó sin rodeos. «No, gracias a Dios, ella está bien. Llamé si tú o tus hermanos podrían visitarla. Ha pasado mucho tiempo y ella te extraña mucho. Mira, veré si puedo obtener un espacio en mi horario, pero es difícil. He resuelto mucho». «Entiendo. Espero que puedan ir. Eso la haría muy feliz». Desafortunadamente, los días pasaron y ninguno de ellos apareció. Antonio continuó sus visitas, acercándose a Beatriz, a quien consideró como abuela. Ella también amaba su compañía. En una de estas conversaciones, Beatriz preguntó cuál era su sueño. «Mi mayor sueño es ver a mi hijo menor. Pero el tratamiento es muy costoso, no podemos proceder». «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Puedo ayudarle», dijo Beatriz. «¿Grave? ¿Pero cómo?». Luego le pidió que tomara papel y pluma, notó una dirección y explicó algunos detalles y le dio una llave. «En este lugar encontrarás un granero. En el interior, en este punto escribí, hay una caja que se puede abrir con esta llave. Hacer un buen uso de ello. Ve tras tu sueño. Y vuelve aquí después de resolver esto». Al día siguiente, después de las horas de oficina, Antonio fue a la dirección indicada. Encontró el granero y registró el lugar hasta que localiza la caja. Estaba lleno de polvo, y parecía no abrirse durante muchos años. La atrapó con cierta dificultad, ya que notó que era mucho más pesado de lo que esperaba. La llevó a su casa, decidida a abrirla con su esposa, Laura. Al llegar, sacados de curiosidad, abrieron la caja e inicialmente vieron solo fotografías viejas de la familia Beatriz. Antonio fue reflexivo, preguntándose cómo podría ayudarlo con el tratamiento de su hijo. Luego, al eliminar todas las fotos, se dieron cuenta de que había un falso fondo. Cuando lo quitaron, se sorprendieron, encontraron barras de oro. Los dos lloraron con emoción, entendiendo que ahora tendrían la oportunidad de realizar el tratamiento que podría hacer que su hijo camine. Al día siguiente, llenos de esperanza, buscaron un hospital especializado para comenzar el procedimiento médico lo antes posible. Cada día de retraso aumentó el riesgo de que el problema del niño se vuelva irreversible. Afortunadamente,
la cantidad encontrada fue suficiente para financiar todos los gastos y aún sería suficiente para otras necesidades. Agradecido por todo lo que Beatriz había hecho, Antonio y Laura tuvieron la idea de comprar una pequeña casa cerca de la suya para que pudiera salir de la casa de ancianos y vivir a su lado, como un signo de retribución y afecto. Por lo tanto, podrían estar presentes diariamente, ofreciendo a la dama el amor que merecía. Sin embargo, cuando fue a las noticias, alrededor de las 5 p.m., tuvieron una dolorosa sorpresa. Al llegar a casa, buscaron a Beatriz en la habitación habitual, pero no la encontraron. Le preguntaron a uno de los cuidadores, quien lamentablemente dijo que había muerto la noche anterior. Antonio sintió que el piso se abrió bajo sus pies. No tuvo tiempo de agradecer personalmente a esa mujer que había cambiado tanto su vida y su familia. Pasaron unos días, y Antonio todavía sintió un vacío profundo. Esa señora había dejado una marca en su corazón. Soñó con compartir con Beatriz pronto la alegría de ver a su hijo caminando nuevamente, pero ella se fue antes de que ella pudiera ver el resultado. Como una forma de tributo, decidió contar la historia de Beatriz, sin mencionar nombres reales, en un periódico local. La narración se extendió rápidamente, llegando a varios estados de México e incluso a otros países. Ahora viene a ti. Cuando Pablo, Raúl y Valentina se enteraron de la historia, se indignaron al enterarse de que su madre había dado a un desconocido lo muy valioso de la herencia de la familia. Pero lo que ignoraron fue cuánto había iluminado este hombre el último año de vida de Beatriz, haciendo que sus días sean más felices y más llenos de esperanza. Hay un viejo dicho: un padre, o madre, cuida a 10 hijos, pero 10 niños a menudo no cuidan de un padre, o madre. Siempre sea paciente y cariñoso con los ancianos. Un día eran pacientes con nosotros cuando éramos niños. Que esta historia sirva como un reflejo para todos nosotros. Di no al abandono. Muchas gracias por mirar. Cuéntanos en los comentarios lo que piensas de esta historia. Si le gustó, deje su gusto y suscríbase a nuestro canal para informes más emocionantes como este. Hasta la próxima.